Pi Network celebró su primer PiFest en la red abierta del 14 al 21 de marzo de 2025, logrando una participación global sin precedentes y destacando el creciente impulso del comercio local impulsado por Pi y su utilidad en transacciones cotidianas. Este evento marcó el primer evento de comercio global totalmente respaldado por la conectividad externa de la red abierta, estableciendo un nuevo estándar para la utilidad real de Pi a gran escala. PiFest 2025 reunió a pioneros y comerciantes locales de todo el mundo, aprovechando la conectividad de la red abierta para expandir la adopción de transacciones digitales en el comercio local a través de la blockchain de Pi Mainnet. Con más de 125.000 vendedores registrados, incluyendo 58.000 vendedores activos, el evento demostró una expansión significativa respecto a años anteriores y una clara tendencia al alza en la adopción de Pi en el comercio local. Más de 1.8 millones de pioneros han utilizado el mapa de Pi y se enviaron más de 45.000 reseñas por parte de los pioneros, ayudando a construir confianza y visibilidad dentro del ecosistema de comercio liderado por la comunidad de Pi. Los pioneros participaron en transacciones reales que iban desde productos esenciales diarios hasta servicios profesionales, reflejando el alcance y uso práctico en expansión de Pi. El evento mostró la participación de diversos tipos de negocios, incluyendo una acogedora cafetería, una boutique de moda, un taller de automóviles y un diseñador freelance, cada uno utilizando las carteras Pi para pagos y adoptando Pi como método de pago. La capacidad de facilitar el descubrimiento de negocios locales a través del mapa de Pi, el pago mediante las carteras Pi y la blockchain de Pi Mainnet y la interacción a través del Fireside Forum, todo dentro del ecosistema de Pi, refleja una vez más el ciclo completo de utilidad de Pi en acción. Como se enfatizó durante todo el evento, PiFest es más que una celebración. Ejemplifica y demuestra la utilidad real de Pi. Con la red abierta completamente activa, PiFest muestra cómo Pi puede respaldar un comercio genuino y empoderar economías locales en todo el mundo. Este evento marcó un momento crítico en el viaje de Pi, pasar de la utilidad en la red cerrada, limitada dentro de la red de Pi, a una utilidad práctica a gran escala en la red abierta, abierta al mundo. El éxito de PiFest muestra que los pioneros y las empresas están abiertos y ansiosos por transaccionar en Pi, reforzando la visión a largo plazo de Pi Network de construir un ecosistema inclusivo y peer-to-peer impulsado por Pi. Aunque PiFest ha concluido, el ecosistema que amplifica continúa creciendo. Se anima a los pioneros a seguir explorando negocios integrados con Pi a través del mapa de Pi y otras aplicaciones de Pi, y los comerciantes pueden continuar registrando sus tiendas y alcanzando nuevos clientes utilizando Pi. Pi Network. Desafíos y perspectivas en las listas de intercambios principales. A pesar de los esfuerzos de Pi Network por cumplir con los principales criterios para ser listado en intercambios de criptomonedas de alto perfil, persisten preocupaciones en torno a la transparencia, el cumplimiento regulatorio y la liquidez. Cada intercambio importante tiene sus propios estándares y procesos de revisión. A continuación, se presenta cómo se ve la situación en Binance, Coinbase y Kraken. Binance. Apoyado por usuarios. Bloqueado por estándares. Binance cuenta con un mecanismo de votación comunitaria que permite a los miembros votar por nuevos tokens a considerar para su listado. El apoyo de la comunidad de Pi fue evidente, alcanzando un 86%. Sin embargo, Binance decidió no listarlo. Un engaño que circuló alrededor del Día de los Inocentes añadió confusión. Una captura de pantalla fabricada compartida por Pi Network afirmaba que Binance se había disculpado por eliminar Pi, utilizando hashtags como #AprilFool y #Prank, entre otros. Pero Pi nunca fue listado para empezar y Binance no respondió oficialmente. El equipo interno de Binance considera múltiples criterios de listado, incluyendo transparencia en la tokenomía. Esto sigue siendo un problema, ya que el equipo central aún no ha compartido detalles completos sobre la distribución de tokens, mecanismos de bloqueo o quema. Madurez del proyecto.
A pesar de su gran comunidad, Pi Network aún enfrenta desafíos relacionados con la madurez del proyecto, especialmente después de su reciente lanzamiento de Mainnet. Utilidad. Esto destaca la necesidad de que Pi demuestre casos de uso prácticos más allá de su aplicación de minería móvil. Cumplimiento regulatorio. El estado regulatorio de Pi Network sigue siendo desafiante mientras navega por el panorama global de regulaciones ambiguas y variadas. Sin esta información, Binance probablemente ve un riesgo de centralización o posible manipulación, lo que va en contra de sus estándares de protección al usuario y estabilidad a largo plazo. Coinbase, claridad regulatoria para Pi. El Asset Hub de Coinbase establece requisitos claros como el cumplimiento legal, seguridad y tracción en el mercado. La falta de transparencia en la tokenomía de Pi Network y su desarrollo en etapa temprana probablemente no cumplen con estos estándares. El intercambio también da prioridad a tokens con un estado regulatorio claro, especialmente en los Estados Unidos, donde Coinbase tiene su sede. El estatus legal poco claro de Pi sigue siendo una barrera importante para su listado. Aún así, el director legal de Coinbase, Paul Grewal, publicó recientemente en X cómo Coinbase toma muy en serio el día de Pi en @Coinbase. Su comentario ha despertado grandes esperanzas para el futuro de Pi. Posición de Kraken sobre el listado de Pi Network. Aunque la especulación de los usuarios en plataformas